terminamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y en consenso en las horas de la tarde quedamos en que vamos a iniciar hasta donde yo pueda llegar con el estudio de las cartas a los Corintios. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para estudiar las cartas a los Corintios es que debemos conocer un poco de historia de la ciudad de Corinto. Una ciudad antigua con una cantidad de personas de aproximadamente 700,000 personas en ese momento, cuando se escribe la carta, la primera carta. Pero una característica que había en esa situación es que la gran mayoría de esos 700,000 habitantes que tenía la ciudad de Corinto eran esclavos. Solamente se calcula que había unos 250,000 que eran libres. Eran gente libre. Es decir, que un promedio de 450,000 personas de las que habitaban en Corinto, eran esclavos. Una situación importante de tener en cuenta al momento de tratar de entender la carta a los Corintios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, lo hace también por una queja o unas quejas que se habían presentado. Específicamente, había unos hombres que habían sido enviados a Pablo con una carta con varias peticiones, con el fin de solicitar de Pablo la intervención por su sabiduría. La carta se divide en varios párrafos interesantes en los cuales se narra la respuesta de Pablo a cada uno de los puntos que ellos le mandaron a preguntar. Pero uno de los puntos álgidos en el cual la iglesia en Corinto cayó fue en dudar del apostolado de Pablo. Quiere decir, entonces, que el estudio que vamos a iniciar de la carta a los Corintios tiene un trasfondo interesante porque, en primer lugar, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tenía la ciudad, 700,000 aproximadamente, era también una ciudad costera. Y siendo una ciudad costera, tenía dos lados por los cuales había costa. Y por cada lado estaban ingresando cualquier cantidad de marinos que venían de toda parte del mundo a tener diferentes actividades dentro de la ciudad de Corinto. Una de ellas, y la actividad más reconocida de todas, era la adoración en un templo a una diosa caracterizada por una situación muy especial. ¿Saben cuál es? ¿No? No.
No, esa es de los Efesios. La reina de los cielos. No, esa es la misma Diana. La característica era que en ese templo se practicaba abiertamente la prostitución. Había una gran cantidad de prostitutas que eran sacerdotisas de ese templo. Esto quiere decir que mucha gente venía de otros lados a practicar la prostitución en el templo de Corinto. ¿Templo de qué? En el templo de Corinto. ¿Y cómo se llamaba la diosa? ¿Ah? ¿Y cómo se llamaba la diosa? Adelante lo vamos a ver. No se me afane. Es decir, que la iglesia en Corinto surge en una situación bastante complicada, ya que el apóstol Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero. No fue en el primero. Su segundo viaje misionero, Pablo llega a esta ciudad de Corinto. Esta ciudad había sido destruida años atrás, antes de Cristo, por un emperador, pero luego viene otro y la reconstruye con la característica ya mencionada del templo, en el cual había una gran cantidad de prostitutas a las cuales se les consideraba prostitutas santas, en lo cual la característica que tenían en esta ciudad era que si usted se quería santificar, tenía que ir y acostarse con una prostituta para ser santificado por ella. Esa era la práctica que más se tenía en esta ciudad. De tal forma que Corinto era una ciudad abiertamente inmoral. Abiertamente. Pablo llega a esta ciudad y allí está por más o menos un año y medio, un poco más de tiempo, y deja conformada la iglesia. Pero había otra característica que tenía esta ciudad, y es que esta ciudad estaba plenamente influenciada por la gran cantidad de pensamientos filosóficos de la época. De tal forma que la gran mayoría de habitantes de la ciudad de Corinto se caracterizaban por ser personas muy doctas en conocimiento en torno a ciencia. ¿Me hago entender? Este es el trasfondo en el que Pablo llega a la ciudad de Corinto. Una ciudad perversa, llena de conocimientos filosóficos y totalmente inmoral, por no decir amoral. Es diferente la situación. Inmoral es que practican la inmoralidad y amoral es que no tienen moral. ¿Sí? Para ellos era una práctica normal la prostitución. De tal forma que cuando Pablo llega a esta iglesia, llega a este lugar, empieza un trabajo muy arduo para atacar el supuesto conocimiento filosófico que muchos de ellos tenían. La ciudad estaba comprendida por judíos, por griegos y por romanos. Estaban ahí metidos. Una ciudad de 700,000 habitantes, en la cual solamente mucho menos de la mitad eran hombres libres
es decir, que la gran mayoría eran esclavos. Generalmente los esclavos eran traídos de otras naciones. Generalmente no se esclavizaba a la misma gente de la región, sino que eran personas que eran traídas de otra parte y vendidos como esclavos. Hace que Corinto fuera una ciudad multicultural en ese momento. Es decir, había gente de muchas culturas y con muchos pensamientos raros y con muchas prácticas extrañas. ¿Sí? Este es el trasfondo en el que nace la iglesia en Corinto. Obviamente, al estar en esa condición, la iglesia en Corinto se ve enfrentada a todo esto. Porque las personas que son traídas a la iglesia son personas que vienen de la práctica de la prostitución, de la idolatría y de la cienciología, lo que se conoce hoy como los pensamientos filosóficos, en los cuales estas personas sencillamente se guiaban por lo que decía Platón, por lo que decía Aristóteles, por lo que decía cada uno de esos grandes pensadores que estaban en toda esa región. Este era el trasfondo de la iglesia en Corinto. Pablo queda allí por más o menos un periodo de año y medio y luego se va, pero resulta que la iglesia más se tarda Pablo en irse que empezar a tener inconvenientes. Y hubo unas discusiones internas que empezaron a calar dentro de la comunidad cristiana en Corinto, por lo cual es necesario que se envíe una carta a Pablo para que él tome acciones inmediatas. ¿Abre esto sus expectativas para leer la carta a los Corintios? De esa manera, vamos entonces a empezar con el capítulo 1. Dígame. Porque uno casi siempre se imagina o quiere que las cosas estén como a pedir de boca, todo facilito para hacer el trabajo en la hora. Según lo que ha dicho, nos damos cuenta de que nada bonito, nada fácil ni nada. De ninguna manera. De ninguna manera. Pablo se enfrenta a una situación totalmente complicada, en la cual específicamente la ciudad no tenía para nada la búsqueda de Dios. Pero Pablo llega allí con formar un grupo de creyentes, los cuales efectivamente logra crear en el trabajo de un año y medio, pero que cuando él se va empiezan a haber roces entre ellos mismos. Pero leamos los primeros 3 versículos para que nos situemos entonces en la carta. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Bueno, lea conmigo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a ver. Padre, queremos darte infinitas gracias en esta mañana, porque nos permites una vez más estar reunidos como iglesia con el fin de iniciar este estudio largo en el que queremos introducirnos del estudio de las cartas a los Corintios.
Queremos rogarte, Señor, que podamos entender de manera muy abierta aquello que tú nos quieres enseñar. Y que podamos, Padre Santo, tener la posibilidad de crecer también nosotros como iglesia. Ayúdanos a no pensar que eso fue dicho solamente a ellos, sino que también fue dicho a nosotros, y que somos nosotros los encargados de ponerlo en práctica hoy también. Ayúdanos, Señor, a tener una mente abierta y un deseo inmenso de ser edificados en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En primer lugar, en el versículo 1 vemos cómo Pablo inicia especificando que su llamado no es algo de él, ni es algo de otra persona aquí en esta tierra que lo haya querido dar, como se practica hoy en día por parte de algunos, el dichoso ordenación de apostolados, que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. Algunos han querido irse hacia atrás en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo pide a Elías que le dé su manto. Entonces, como que algunos han querido tomar esa figura que se utiliza por parte de Eliseo y Elías, que se da una sola vez en la vida, nunca más vemos que esto vuelva a suceder, pero algunos lo han tomado como que es una práctica hoy, y entonces por eso algunos disque apóstoles hoy se meten en la tarea de extender su manto a otro para nombrarlo apóstol también, cuando el único que nombra apóstoles es el Señor Jesucristo, y Él nombró solo a 12, nadie más. ¿Estamos claros? Y hablo de 12 incluido Pablo, porque Judas estuvo ahí, pero Judas fue quitado y de inmediato fue nombrado por Dios mismo el apóstol Pablo. Entonces, note que Pablo inicia su carta dando una claridad de quién es y por qué es. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Noten ustedes que Pablo inicia su carta de esta manera para que la iglesia a la cual él mismo conformó allá en Corinto recuerde quién es el que le está hablando. Que no es cualquiera que se para en un púlpito o en una esquina y coge un megáfono ni nada de estas cosas, sino que es alguien que ellos conocen, alguien que ellos han oído hablar y que han visto su testimonio. Por esta razón es que él inicia su carta de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Noten ustedes que él no dice que es apóstol de X, de Y o de Z, sino que establece de manera concreta de quién es apóstol. Y noten ustedes que él no está diciendo que fue que él quisiera ser apóstol, sino que fue llamado para ello. Y debemos recordar de esta manera cómo fue que Pablo fue llamado, ¿sí? Si ustedes van a Hechos capítulo 9, se van a dar cuenta quién era Saulo
y cómo pasa a ser luego Pablo. Dice la Escritura, allá en Hechos capítulo 8, capítulo 9, que Saulo era un hombre que tenía la característica de haber sido criado a los pies de uno de los mejores profesores de la ley que había en su momento, un hombre llamado Gamaliel, ¿sí? Y este hombre, este Pablo, fue enseñado directamente por alguien que era considerado el de renombre en ese momento. Ahora, Pablo en ninguna manera busca por su propia cuenta a Dios. Si ustedes recuerdan, sí, él estaba aprendiendo la ley, pero estaba equivocado. Estaba haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y haciendo lo que él creía que era bueno para Dios, Dios le dice: Saulo, eso no es correcto. Camino a Damasco, él tenía unas cartas en su mano para poder llegar y apresar a los creyentes, a los seguidores del Señor Jesucristo en ese momento, llevarlos presos y aún asesinarlos. Él tenía autoridad para hacerlo. La ley le había dado esa autoridad. Y Pablo legalmente creía que estaba haciendo lo correcto. Él no creía que lo que él hacía era malo, porque para él, hasta ese momento, lo que le habían enseñado era que todo aquello que había hecho el Señor Jesucristo era incorrecto y por lo tanto los que le seguían debían morir. Así que Pablo estaba cumpliendo la ley según él. Y esto no lo digo para excusar a Pablo. Nosotros debemos tenerlo claro, porque de hecho hay algunas sectas por ahí que niegan el apostolado de Pablo. Hoy en día todavía hay grupos de personas que dicen que el falso apóstol Pablo, noten ustedes que el llamado lo hace ¿quién? Dios mismo. Cuando Saulo va camino a Damasco y aparece este resplandor de luz, ¿se acuerdan cómo es que dice el relato? Allá en Hechos capítulo 9. Dice que iba en su caballo, que tenía cartas para apresar a los creyentes, y que de repente los rodeó un resplandor de luz, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual él responde: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Noten que Pablo no sabía, a pesar de que él está en ese momento creyendo que hace la voluntad de Dios, él no sabía quién era Dios. No lo sabía. Y cuando este Dios le habla, él no le puede reconocer. Y la Escritura es clara en ese aspecto cuando dice que Dios solamente se revela a quien Él quiere. ¿Se da cuenta? Solo a los que Él quiere. Y en ese momento, cuando Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor?, la voz del Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y noten también lo que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa con Pablo ahí? ¿Se acuerdan? Quedó ciego. ¿Pero qué hace Pablo?
¿Ah? Me pregunta que qué quiere que él haga. ¿Qué quieres que haga, Señor? Noten ustedes, de venir creyendo que hace la voluntad de Dios, ahora dice, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ve y entra a la ciudad y quédate en la casa tal, y allí se te dirá lo que has de hacer. ¿De acuerdo? A esa misma hora, cuando Pablo entra a la ciudad y está allí ciego, pero está orando. Él está orando. Antes tal vez Pablo oraba, seguramente lo hacía, pero no sabía a quién oraba. Él creía que a Dios. Pero en este momento, él empieza a orar conociendo a aquel que le ha dicho, ve y se te dirá lo que has de hacer. Y está orando. Ahí ciego, sin comer ni beber nada durante, ¿cuánto? 3 días. Quiere decir eso que entonces, un paréntesis aquí, nosotros tenemos que dejar de comer y tomar cualquier cosa por 3 días para que Dios nos responda. De ninguna manera. De ninguna manera, para que no lo vaya a tomar como práctica. No, sencillamente había tal conmoción en Saulo hasta ese momento que no quiso comer, ni quiso beber nada, porque solamente quería saber qué era lo que estaba pasando. Imagínense el choque cultural, o el choque emocional mejor, de Pablo. Un choque emocional total, porque él creía que estaba sirviendo a Dios matando a los cristianos. Y ahora, el mismo Señor Jesucristo le está diciendo, no puedes seguir haciendo eso. Pronto te diré qué tienes que hacer. Había un choque emocional bastante grande en él. Pero no solamente en él. Sigan leyendo el capítulo 9 y se encontrarán que Ananías también estaba orando. Y en medio de la oración Dios le dice a Ananías, ve a la calle tal, entra allí y ora por un hombre que se llama Saulo. Señor, pero he sabido de él que es poderoso. He sabido de él que tiene cartas en su mano para llevarnos presos. He sabido de él que es alguien malo. Y el Señor le dice, ve. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Lo memorizaron? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y luego dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? A eso es a lo que Pablo se está refiriendo en este versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es un resumen, porque seguramente ellos ya conocían la vida de Pablo. Durante año y medio que él estuvo allí, obviamente tuvo que haberles contado su testimonio, tuvo que haberles contado quién era él, qué hacía antes y cómo
ahora Dios lo había llamado a hacer su voluntad. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo en este momento es hacerle recordar a los corintios que aquel que les enseñó cuando estuvo con ellos por año y medio es el mismo que ahora les está escribiendo. Y que como Él les enseñó allá en ese año y medio, hoy no ha dejado de ser el mismo. ¿Me hago entender? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Hermanos, no podemos dejar pasar por alto esta situación. Por lo que les digo, más adelante, en la carta, ustedes se darán cuenta que algunos empezaron a cuestionar el apostolado de Pablo. Algunos lo empezaron a cuestionar. Pero aquí Pablo les está de una vez, tajantemente, mencionando quién fue el que lo llamó y para qué lo llamó. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hay muchos pastores hoy en día que no pueden decir lo mismo. No pueden decir que fueron puestos en un lugar por la voluntad de Dios, sino que fueron ellos mismos quienes se autonombraron. Fueron ellos mismos quienes se autoeligieron. Fueron ellos mismos quienes se levantaron en estos lugares, y no con motivos sanos, sino con intereses económicos por lo general. Y por eso vemos hoy en día esto que está pasando cuando muchos dicen que tener una iglesia es buen negocio, que ellos van a montar una iglesia porque eso da plata. ¿Han escuchado eso varias veces? Sí. Es que de hecho uno cuando llega a una parte nueva y sabe que uno es creyente y, uy, ¿entonces dónde has visto y cuántas limosinas tiene el pastor? Es lo primero que le dicen. Exactamente. Porque esa es la idea que se ha vendido en el mundo. Pero cuando se es por la voluntad de Dios, nada de esto importa. Nada de esto llama la atención. Nada de esto se vuelve importante para nosotros. Y así como Pablo puede decir que él fue puesto por la voluntad de Dios como apóstol, tendríamos que preguntar a algunos pastores si ellos están puestos en ese lugar por la voluntad de Dios o por qué. Debemos recordar también la historia que les contaba al principio de la ciudad de Corinto. La iglesia surge en medio de una situación muy anormal para Pablo. Muy normal para la ciudad, pero anormal para Pablo. Porque Pablo no llevaba ese estilo de vida. Imagínense ustedes a una persona que ha estado en sinagogas toda su vida aprendiendo la ley del Señor. ¿Qué tiempo tendría para conocer de toda esta situación que se practicaba en Corinto? ¿Recuerdan ustedes la historia de Sodoma y Gomorra, cierto? Imagínense, solamente imagínense que ustedes son Abraham. ¿Me hago entender? Llega a una ciudad y se encuentra
con que sus comportamientos eran totalmente aberrantes. Sus prácticas sexuales eran conocidas en toda la región. Pero no solo sus prácticas sexuales, sino también su idolatría. Todo esto era notorio. Y cuando Abraham se da cuenta de todo esto, dice, yo no quiero estar ahí. Y se va para otro lado. El problema con nosotros hoy en día es que nos parecemos más a quién. A Lot. Porque Lot vio lo mismo que vio Abraham. Lot vio lo mismo. Pero Lot dice, bueno, yo no voy a vivir ahí, yo voy a estar cerca. Y puso su tienda ahí. Pero dice la Escritura que iban pasando los días y la tienda de Lot se iba acercando más a Sodoma. Cada vez se iba expandiendo, se iba expandiendo, se iba expandiendo, hasta que de un momento a otro Lot estaba viviendo en Sodoma, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas. Estaban ahí, viviendo dentro de Sodoma. Estoy seguro que Abraham nunca visitó a Lot mientras estaba en Sodoma. ¿Por qué? Porque para Abraham las condiciones de vida en Sodoma eran aberrantes. Era algo que él no quería vivir, algo que él no quería ver. Así que seguramente él no visitaba a su sobrino allá. Muy seguramente Lot sí venía a visitar a Abraham fuera de Sodoma. Pero noten ustedes que aunque Lot está en esa condición de haber sido enseñado de alguna manera por su tío Abraham a servir a Dios, Lot deja que pueda más lo que Sodoma está ofreciendo. Ahora imagínense a Pablo. Pablo, similar a Abraham, criado en un ambiente totalmente diferente, en unas condiciones totalmente distintas, llega a Corinto, una ciudad idólatra, una ciudad llena de pecado por todos lados, con prácticas sexuales no buenas, no agradables a los ojos de Dios. Y empieza Pablo a hacer el proceso de predicación del Evangelio en ese lugar. No era nada sencillo para Pablo. ¿Le gustaría a usted vivir en este momento en lo que denominan hoy en día Cuadra Alegre, allí en la 1 de mayo? Eso no es Cuadra Alegre, eso tiene una graficha. Ahorita le cambiaron, ahorita ya no se llama así, ahora dicen Cuadra Alegre. ¿Sí? Sí. Que porque el nombre anterior era excluyente. Entonces, para que no los excluyeran, le cambiaron y ahora se llama Cuadra Alegre. Que no es una cuadra, de hecho. Es un sector
Es un sector bastante amplio en lo que usted encuentra una cantidad de prostíbulos y una cantidad de tabernas y bares y de todo. ¿Le gustaría a usted vivir en ese sector? Ay, no. Si nomás pasa uno en un bus al otro día después de domingo. Uy, qué horrible. Los shows que se ven ahí en esos separadores es cosa seria. Por un lado. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno va por ese sector en el bus, es como si entrara en una zona negra, en una zona pesada. Se siente un ambiente no agradable para estar ahí. Solo con pasar por ahí, y no bajándose, sino en el bus. El olor a pecado, el olor a suciedad, el olor que hay en ese sector no es agradable. Así salgan las personas a hacer aseo todos los días y hagan todas las cosas que hacen ahí, no es agradable estar en esa parte. Entonces imagínense ustedes a Pablo llegar a una ciudad que practica todo esto. Ahora imagínense ustedes que la iglesia nuestra quedara allí, en medio de... Pues eso es lo que yo le pregunté al principio, ¿qué dijiste? En medio de toda esa situación. ¿Sí? Hay una iglesia en la ciudad de Cali, la primera iglesia bautista en la ciudad de Cali, está justo en un lugar como este, rodeado de prostíbulos, rodeada de tabernas, bares de mala muerte, y se levanta un edificio grandísimo, mucho más vistoso que el de aquí, de la Iglesia Bautista Central de aquí de Bogotá. Y allí está la iglesia, y lleva muchísimos años, más que la de Bogotá, en ese sector. Y lo interesante del asunto es que hablaba con un pastor amigo y me decía, muchos del ministerio que se trabaja con los niños son hijos de las prostitutas que están en ese sector. Muchos. Es interesante. Pero esa era la situación a la que se encuentra ahora rodeado Pablo. De estar en un ambiente que él no conocía, a llegar a esta situación. Pero Pablo no se achicopala. Pablo no se amilana, sino que por el contrario empieza a trabajar y empieza a predicar la palabra, también con otra contraprestación, toda la ideología filosófica que había en el momento, donde los pensadores eran seguidos a diestra y siniestra, porque Platón y Aristóteles también tenían discípulos y también bautizaban. ¿Sí? Pero Pablo está allí y no se queda callado, sino que empieza a predicar, y por eso su saludo: recuerden quién soy, el que estuvo con ustedes durante año y medio, el que les dio testimonio, y además no estoy solo. Le escribe con un hombre que se llama Sóstenes. En otras palabras, le está diciendo: esto que les mando a decir no es solamente mío. No es solamente mío. Toda la carta la escribimos y estuvimos de acuerdo con el hermano Sóstenes. Eso es lo que le está diciendo. Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Sí?
En otras palabras, él está diciendo, miren hermanos, esta carta es para que le presten atención. No es mi pensamiento. Es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios. Ahora, la situación que está viviendo la iglesia la vamos a ver en los versículos más adelante, cuando Pablo empiece a responder cada una de las preguntas que ellos le están haciendo. Pero lo importante ahora es que Pablo no está cuestionando a la iglesia. Lo vemos en el versículo 2. Mire cómo dice. ¿A la iglesia de quién? De Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Noten ustedes que él no dice a la iglesia que yo formé en Corinto. No está diciendo a la iglesia que formó X o Y o Z, sino que establece de manera clara quién es el dueño de esa iglesia. Y deja claro que es Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y note lo que dice después. Dentro de la iglesia, ¿quiénes están? No son las cuatro paredes, sino que dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo ahora es decirles, recuerden que no son mi iglesia. Recuerden que no me siguen a mí. Recuerden que su dueño y su Señor es el Señor Jesucristo. Es Dios. No soy yo. Y recuerden que ustedes deben santificarse. Recuerden eso. Hermano, ¿sabe algo? Es importante tener esto en claro porque a veces la iglesia puede llegar a un punto de creer que los que se tienen que santificar son los demás, no yo. Y lo que Pablo está diciendo allí de manera concreta, dice, a los santificados en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que él está diciendo es, miren, la iglesia, los que están en la iglesia, fueron santificados por el Señor, pero también fueron llamados a ser santos. En otras palabras, es el Señor Jesucristo los santificó delante del Padre. Eso no tiene duda. Pero también su comportamiento en la sociedad debe ser un comportamiento que demuestre santidad. Y esto nos toca a ustedes y a mí. La pregunta que nos tenemos que hacer a este respecto es, ¿nuestro comportamiento demuestra santidad? ¿Nuestro comportamiento demuestra santidad? Porque es probable que no lo esté mostrando. Es probable que la forma en la que hacemos las cosas no sea la correcta. Es probable que la forma en la que hablamos no sea correcta. Y no sea la muestra de que somos santificados. O de que nos estamos santificando cada día. Y hermano, déjeme decirle que esto me puso a pensar
porque a veces nos dejamos llevar por las emociones del momento. A veces nos dejamos llevar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y olvidamos que el propósito de Dios en nosotros es nuestra santificación. Que debemos comportarnos de una manera tal que agrade a Dios. Y lo que nos tenemos que preguntar entonces es, ¿todo lo que hacemos agrada a Dios? ¿Todo lo que hablamos agrada a Dios? Algo por lo cual preocuparnos. Llamados a ser santos. Una frase muy importante. No fuimos llamados a ser como el mundo. No fuimos llamados a comportarnos como el mundo se comporta. Fuimos llamados a ser diferentes. En otras palabras, miren, Pablo le está haciendo notar a la iglesia que aunque viva en un sector, aunque la iglesia esté en una ciudad corrupta, en una ciudad llena de pecado, la iglesia no puede ser otro centro de pecado. La iglesia tiene que ser un lugar diferente. Y los que están dentro de la iglesia deben comportarse de manera diferente a cómo se comporta el mundo. Pero esto es lo que a la gran mayoría hoy no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque es que vivir santificadamente es dejar de hacer mucho de lo que el mundo hace. Mucho, por no decir todo. ¿Santifica a Dios que usted y yo estemos usando dialectos que el mundo usa? ¿Santifica a Dios que usted y yo estemos celebrando lo que el mundo celebra? Escuche bien. ¿Santifica a Dios que usted y yo nos vistamos como el mundo se viste? ¿Santifica a Dios que usted y yo comamos lo que el mundo come? Y vamos a ver porque Pablo más adelante hace mención también de esto, en torno a lo sacrificado a los ídolos. ¿Santifica a Dios que usted y yo nos comportemos como el mundo se comporta? Y creo que la respuesta contundente es no. No. Y eso, hermanos, sigue vigente hoy por lo que dice el versículo 2 al final. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Eso sigue vigente hoy. Nosotros estamos en cualquier parte del mundo y somos de los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, que es Señor nuestro, pero también fue el Señor de ellos. Por esta razón, hermanos, es que nosotros debemos ponernos frente al espejo de la palabra y compararnos. Y mirarnos allí y decir,
¿Qué de estas cosas hay que cambiar? ¿Qué de esto que he venido haciendo como algo normal, entre comillas, debe dejar de ser tan normal y empezar a ser diferente? ¿Qué de esto? ¿Qué de lo que usted y yo venimos practicando diariamente hay que empezar a cortar de nosotros? O pedirle al Señor que lo corte. Simplemente le pongo un ejemplo. ¿Se acuerda cuando les decía que nosotros no debemos permitir a nuestros hijos que empiecen a tomar esa formita de hablar que hoy están usando los chicos? Y si nosotros lo estamos permitiendo, sencillamente lo estamos dejando amoldar al mundo. Pero es que si nosotros mismos también lo hacemos, ya nosotros nos hemos amoldado al mundo. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos llegar al punto de decir, pero un momentico, no soy como ellos, soy diferente. Y como diferente que soy, debo comportarme, hablar y hacer las cosas de manera diferente. Porque he sido llamado a ser santo. He sido llamado a ser santo. Y yo le quiero invitar en este momento a que usted y yo hagamos una pequeña evaluación mental de si todo lo que hacemos denota santidad. Si todo lo que decimos muestra santidad en nosotros. Si todo lo que practicamos muestra esa santidad de la que habla la palabra. Y si no es así, la pregunta entonces es, ¿y qué esperamos? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Porque recuerden que no es una sola vez en la vida, sino que es un constante vivir, por lo que dice allí, llamados a ser santos. No dice llamados a que fueran. No dice llamados a que intenten, sino llamados a ser. Y ese ser es constante, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Santos. Santos. Recuerdo ahorita, alguna vez escuché a una abuela decirle a su nieto, si alguna vez yo le escucho decir a usted una grosería, le voy a lavar esa boca con jabón y vinagre. ¿Sabe qué pasó? La abuelita murió. Pero a este joven se le olvidó lo que ella le había dicho.
pensó, pues ya ella no está. Ya no va a haber que me lave la boca con jabón y vinagre. Entonces ya puedo decir groserías. Intentó decir una. Y dicho por él mismo, me decía, no fui capaz. No fui capaz. Porque aunque no lo quisiera, siempre estaba el temor de que mi abuela apareciera a lavarme la boca con jabón y vinagre. No soy capaz de decir groserías. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué dice la Escritura a ese respecto? Dice, primeramente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación. Pero también dice que debemos hablar entre nosotros. ¿Sí? Y si eso es lo que estamos hablando, la pregunta es, ¿lo hacemos por qué? ¿Por temor a que el Señor venga con jabón y vinagre a lavar nuestra boca? ¿O por respeto? Porque si es por temor, de miedo, no sirve para nada. Pero si es por respeto, entonces vale la pena. Y vale la pena seguir adelante. El problema es que la gran mayoría de veces no solamente hablando de las palabras corrompidas, sino de cualquier otra cosa, siempre el pecado buscará la manera de enseñorearse de nosotros. Siempre. Pero recuerde esto: fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser santos. Y los santos no se comportan como los impíos. Los santos no se comportan como los que no son santos. Los santos hacen cosas santas. Y es ahí donde podemos entender cuando dice: saludaos con ósculo. ¿Se da cuenta? ¿Quién puede dar un ósculo santo? Un santo. Y no le estoy hablando de San Benito, ni de San no sé qué, nada de esas cosas. Estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios, que fuimos llamados a ser santos. De tal forma, mis hermanos, que noten el trasfondo que se está dando a la carta solamente en 2 versículos. Y no sé si usted lo había leído de esa manera, pero solo hemos tocado 2 versículos para mencionar cómo saluda Pablo a la iglesia. Y es que usted y yo podemos decir hoy que estamos viviendo en las mismas condiciones que los corintios, que los cristianos corintios, rodeados de pecado por todos lados, llenos de personas a nuestro alrededor que lo que buscan es dañar, y se nos pide a ustedes y a mí
que ahí permanezcamos en santidad. Permanezcamos en santidad. Pregunta: ¿nos salvamos nosotros de eso? ¿Podemos decir que estamos libres ya? De ninguna manera. Pero sí necesitamos tener la posibilidad de decir, hermanos, definitivamente es muy importante empezar a santificarnos los unos con los otros. La pregunta es, ¿cómo nos santificamos? Amonestándonos con la palabra. Amonestándonos con la palabra, sí. ¿Sirven las amonestaciones? Sí. ¿Solo ellas son necesarias? A ver. Exhortándonos también. Exhortándonos, sí. ¿Sirven las exhortaciones? Sí. Pero insisto, orándonos. Hay una cosa más práctica en las Escrituras. Más práctica que amonestar, más práctica que exhortar. ¿Sabe cuál es? Corregir. ¿Y cómo se corrige? Cambiando el modo de... ¿Cómo lo dice la Escritura? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hay una cosa más práctica todavía. Y lo dice de esta manera: el que hurtaba, no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno. En otras palabras, lo práctico es dejar de hacer todo aquello que sabemos que desagrada a Dios. Eso es lo práctico. Sí, porque yo lo puedo exhortar, yo lo puedo corregir, yo lo puedo amonestar, pero si usted y yo no dejamos de hacer lo que es malo, no pasa nada. ¿De qué me sirve a mí que usted me diga, sí, yo soy mentiroso y siga mintiendo? ¿De qué me sirve? Bueno, a mí no, piense en usted mismo. ¿De qué le sirve a usted decir que usted es ladrón pero sigue robando? Eso no sirve de nada. ¿De qué le sirve a usted decir que es que usted tiene una boca sucia pero sigue usando esa boca sucia? La Escritura lo dice de esta manera: venid pues y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, es decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Señor, yo he intentado dejar de decir mentiras, pero no puedo. Quítalas tú de mí. Señor, yo he intentado dejar de decir groserías, pero no he podido. Limpia tú mi boca. Y el salmista lo dijo de esta manera: lávame con hisopo y seré limpio. Límpiame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, el salmista decía:
Señor, no hay manera en la que yo me pueda limpiar. Pero si tú me limpias, quedaré verdaderamente limpio. ¿Me hago entender? Por eso, hermano, la frase que quiero que recuerden de estos dos primeros versículos es: llamados a ser santos. Estamos llamados a ser santos. Tómenla como su estandarte durante esta semana. Póngala como frontal suyo. Y pregúntese: Señor, ¿esto que voy a hacer me hace santo? ¿Esto que voy a hacer te glorifica a ti y me santifica a mí? Recuerde eso. Fuimos llamados a ser santos. Vamos a ver. Oh Dios, te damos gracias. Porque apenas estamos iniciando esta carta y nos damos cuenta de las más grandes exigencias que tienes para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que no solamente durante este día ni esta semana, sino durante todos los días de nuestra vida, de aquí en adelante, haya esa consigna en nuestra mente tan clara que hemos sido llamados a ser santos, para que de esa manera podamos luchar contra nuestra carne y apartarnos de todo el pecado que nos asedia. Señor, vivimos en un mundo que está lleno de pecado y de situaciones pecaminosas. Por nuestras fuerzas es imposible apartarnos de ellas. Pero si eres tú quien hace la obra, seremos vencedores. Ayúdanos, te lo rogamos. Sabemos que los corintios vivían en una condición totalmente deprimente para ellos, rodeados totalmente de situaciones pecaminosas, y que, como veremos más adelante, muchas de esas condiciones pecaminosas se introdujeron dentro de la iglesia. Pero permite que nosotros no seamos como ellos, que podamos identificar aquello que no nos santifica y tú lo quites de nosotros, para que podamos ser de la forma en la que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Para nosotros luchar contra esta carne pecaminosa es supremamente difícil. Pero rogamos por la fuerza que da tu Espíritu para que esta carne sea vencida. Y de esa manera te glorifiquemos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.